Fue como si los 5 actos de una obra teatral muy excitante, conmovedora hubieran terminado y Clarisa hubiera vivido toda una vida en su transcurso y hubiera oído y hubiera vivido con Peter y ahora todo hubiera terminado. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos sobre la obra de Virginia Woolf, La señora de Dalloway, una obra realmente maravillosa, asombrosa, por toda su trama, cómo nos trata de desarrollar los acontecimientos durante esa época. Y Clarissa hubiera podido borrarse su compasión, porque Peter era perfectamente feliz, según le decía, totalmente feliz, pese a que no había hecho nada de aquello de lo que hablaba. Su vida entera había sido un fracaso. Eso también enfurecía a Clarissa. Clarissa había llevado durante años clavada en el corazón el dardo de la pena y de la angustia. Y es así como comenzaremos narrando sobre esta maravillosa obra. Bueno, esta obra prácticamente de la escritora inglesa Virginia Woolf narra un día de este personaje que es Clarissa Dalloway haciendo los preparativos para su fiesta. Justamente aquí nos empieza narrando sobre cómo se evolucionan los personajes, cómo se van situando en la época en la cual estaba suscitándose justamente la sociedad, o sea, la sociedad después de la Primera Guerra Mundial. Y justamente también habla sobre las clases sociales, incluso la hipocresía, ¿no? Y sobre todo, esta escritora se centra en la temática, en su estilo narrativo, el flujo de la conciencia, o más conocido como la técnica de 3 del pensamiento, en la cual obviamente, como mismo dice su nombre, el flujo de la conciencia habla sobre los pensamientos de los personajes, en los que se va citando que obviamente aquí habla sobre Septimus y también menciona a Clarissa Dalloway. Acá se sabe que Virginia Woolf sufría de depresión y es una de las escritoras muy reconocidas de su época. Esta historia nos empieza narrando, inicia la historia de Clarissa Dalloway, en la cual ella estaba haciendo sus preparativos para la fiesta que se iba a dar en la noche. Justamente ella decía, pues, que ella había decidido de hacer las compras, comprar las flores, porque Lucía ya tenía mucho trabajo, tenía trabajo en exceso, y había que sacar las puertas de sus bisagras y acudieron los operativos para la realización de aquella fiesta. Y justamente en ese momento como que Clarissa Dalloway empezaba a tener ese flujo de conciencia de aquella mañana, de cómo se sentía justamente hace 18 años, cuando ella tenía 18 años, esas aventuras que había tenido, porque dijo, en ese momento Clarissa Dalloway pensó, que mañana, fresca como si hubiera sido pedida para unos niños en la playa. Era como que estaba situando que aquel día era un día tan agradable como para estar en la playa, en las orillas del mar. Era de una manera muy, muy amena. Incluso se empezó a acordar que esa mañana era como la ola que golpea, es una ola como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de 18 años, como tenía en ese entonces, empieza a situar muchas situaciones de su vida de hace años. Incluso nos empieza, nos sitúa el personaje de Peter, que era su anterior pareja de él de hace tiempo, porque ella se había casado con Richard. Incluso ahí nos va narrando incluso las cartas que él le hacía y que eran muy secas, las comparaba así. Dice, ella ya había olvidado cuando debía las aburridas que eran sus cartas. Ahí es donde nos va narrando y nos va citando que Peter cuando eran pareja, le realizaban cartas, pero esas cartas eran muy, muy secas, eran más secas que las hojas de las plantas que no son regadas en las tardes.
o en las mañanas. Dice, ella ya había olvidado cuando debía las aburridas que eran sus cartas, lo que uno recordaba eran sus dichos, sus ojos, sus cortaplumas, sus sonrisas, sus malos humores y cuando millones de cosas se habían desvanecido totalmente. Qué extraño era. Es como que no tiene una secuencia narrativa por lo que estamos acostumbrados, quizás el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, y así sucesivamente, y van narrando de más o menos, en el primer capítulo se centra en esto, y en cambio acá no, son todos los pensamientos que se va de acuerdo acordando los personajes. Luego de esto nos habla incluso de acá de Victor Streng, que sus amistades, las clases sociales, y también nos sitúa, hace esos comentarios como, solo Dios sabe por qué la amamos tanto, porque la vemos así, creandosa, construyéndose alrededor de una, resolviéndose, renaciendo de nuevo cada instante. Y ahí es donde nos dice, estaba en lo que llamaba la vida a Londres en el de junio, y nos empieza ahí ya en el escenario de la obra, que dice, porque estaba en el medio de junio, justamente ahí era donde ya nos comienzan a describir que la guerra había terminado, y salvo para algunos como la señora Farquhar, que en la bajada se había atormentado por aquel buen muchacho que había muerto y era un primo heredero de la antigua casa solariega de Lady Bird. Incluso aquí nos habla sobre su hija Elizabeth, que le importaba un pepino todo lo que estaba sucediendo dentro de esa época, dentro de las cosas que a su mamá quizás amaba y le gustaba. A Elizabeth era como que le daba igual. Ahí incluso dice, era un pepino, Y ahí nos mencionan incluso que en el siglo XVIII, ahí estaban los cortesanos y en el tiempo de los Jorges, y es donde nos mencionaba mucho de manera constante sobre la fiesta que se iba a dar en la casa de los Dalloway. Incluso luego nos va diciendo sobre el médico que tenía a su hija siempre enferma, que era Evelyn Witt. Dice, estaba Evelyn, de nuevo, perdón, era su pareja, era Evelyn, que siempre estaba enferma, y Clarissa era como que siempre se preguntaba, ¿no? Le decía, oye, pero siempre que viene acá está enferma, que no sé cuánto, tanta cosa. Y luego él le había dicho que ella estaba en el hospital porque tenía una afección interna. Luego nos comienza hablando también aquí sobre la fiesta, que también estarían invitados. Dice, esta noche iría a su fiesta por cuanto Evelyn había asistido, y sobre que Evelyn, su mujer, estaba muy enferma, estaba delicada por lo que no sabía, ella no iba a ir a la fiesta, pero sí le había insistido a su esposo, a su pareja, que vuelva, que la asista a pesar de que ella no puede. Y ahí es donde ahí nos hablan, dice, le consideraba buena persona a su manera, a pesar de que Richard no podía soportarlo, y a pesar de Peter, que aún no había perdonado a Clarissa que le tuviera simpatía. Recordaba escena tras escena, porque Richard fue con quien se casó Clarissa Dalloway, y Peter Glass fue su anterior pareja, su expareja. Por lo que obviamente Richard tenía un poco de celos ante él, pero era como que estaba muy metido en la política que no le prestaba mucha atención a Clarissa. Luego nos va situando ya donde recordaba, Clarissa empieza a recordar que ella aquel día en Burton, donde Peter estaba furioso, y justamente que Peter podía ser tan intolerable, imposible, pero era de una forma adorable, entre sus sentidos de cómo él expresaba su cariño. Dice, Peter podía ser intolerable, imposible, pero adorable para pasear con él en una mañana así. Justamente ella estaba caminando, haciendo todos esos preparativos, comprando sus cosas, y era como que esa mañana la recordaba a Peter, que a pesar de lo intolerante que podría ser y lo
apodo un poco humorista en ese sentido, era muy agradable como aquella mañana. Luego también nos comienza ahí, como en la primera parte, al inicio de la obra, nos comienza diciendo que Clarissa nunca escribía cartas. Dice, Clarissa nunca escribía cartas, y las de Peter eran más secas que un palo. Y es donde obviamente nos comienza a situar todo sobre esta relación, como para meternos para conocer un poco más sobre esta obra. Luego nos comienzan narrando ya un poco sobre los personajes que eran Peter y Clarissa. Era donde Peter le gustaba meterse era como que Clarissa ahí nos empieza a decir que la comparación entre Richard y Peter. Peter era como que un poco independiente, pero era independiente de que ella podía hacer muchas cosas en las que a ella le gustaban, pero era de esas personas que te daban la libertad, pero le gustaba meterse en todo, y a ella le gustaba más la independencia. O sea, prácticamente, era al contrario. A Richard le daba esa libertad de hacer todo lo que quería, en cambio, a Peter no. Peter era como que muy intrometida en muchas de sus cosas, por lo que obviamente no fue una decisión tan difícil en elegir con quién se quedaría, porque ahí dice, Richard le concedía y ella a él. Por ejemplo, ¿dónde estaba Richard aquella mañana en la reunión de algún comité? Aunque Clarissa nunca se le preguntaba, pero en el caso de Peter era preciso compartirlo todo, meterse en todo, y eso era intolerable. Y cuando se produjo aquella escena junto a la fuente en el jardincillo, Clarissa tuvo que romper con él, ya que de lo contrario, y de lo que estaba convencida, ambos hubieran quedado aniquilados y destruidos. A pesar de lo cual, Clarissa había llevado durante años clavados en el corazón el dardo de la pena y de la angustia. Y luego, el horror de aquel momento que alguien le dijo en un concierto que Peter se había casado con una mujer a la que había conocido en el barco rumbo a la India. Porque justamente Peter estaba viviendo actualmente en la India, y luego justamente llega a visitarla como una manera tan elocuente, tan expresiva, a decir que la iba a atender porque era un viejo amigo. Y es donde la tildaban a Clarissa como fría, sin sentimientos, una mojigata sin corazón, por la misma manera que ella había sido antes, muy cariñosa y muy comprometida, en el aspecto que, como decía, Clarissa nunca pudo comprender la intensidad de los sentimientos de Peter, pero al parecer sí podían aquellas mujeres indias, tontas, lindas, insustanciales, insensatas, y Clarissa hubiera podido agarrarse su compasión. Luego ya esta técnica del tren del pensamiento hace que las ideas de los personajes sean conectadas de acuerdo al conocimiento dentro de su pasado, de sus vivencias y todo ello. Y esto es donde ya nos empieza a decir justamente que de Daniels, de Peter, que Peter era un don Juan, su único don de Peter era conocer a la gente, casi por instinto, pero mientras proseguía su camino, iba narrando ciertos acontecimientos. Ya luego nos comienza a hablar que ella estaba leyendo un poema, de un libro, unas líneas de un libro abierto que decía: no tomes más del ardor del sol, ni las furiosas rabias invernales. Luego de esto, nos comienza a relatar nuevamente, a ver, así es, de acuerdo a lo que ella se acordaba, nos iba describiendo sobre Lady Bird, que justamente es su pareja, que su pareja iba a ir a una cena con ella, a la casa de ella, y entre lágrimas y penas ella decía, no, Lady Bird, que había inaugurado su tómbola, y justamente ella había perdido su trabajo después de la guerra. También nos habla sobre ahí de Evelyn, de que ella se encontraba en Clean y ella se sentía muy apenada, pero era como que ella siempre reprochaba, ¿no?, que ella, a pesar de eso, siempre estaba enferma, que no sé cuánto, o sea, como que tenía mucho un desprecio, sino como un poco de recelo
porque quizás su marido de ella, Richard, estaba tan metido en la política, tan metido en su comité, que siempre está en sus reuniones, que no le tomaba la debida importancia a ella. Luego justamente nos habla sobre Dalloway. Ahora ni siquiera Clarissa es ser la señora Richard Dalloway. Habla sobre el Bund Street, que a ella le fascinaba, que era a la primera hora de la mañana en aquella estación con la bandera ondeando en sus tiendas. Luego nos habla sobre su viejo tío, William, que solía decir que las señoras se las conoce por sus zapatos y sus guantes. O sea, porque justamente en aquella mañana de la Primera Guerra Mundial, él decidió quedarse en cama y dijo que ya estaba harto, que guantes y zapatos. Ella sentía compasión por los guantes, pero su propia hija, Elizabeth, decía que ella se mostraba muy indiferente ante ello y decía que los guantes y los zapatos, de acuerdo a lo que su tío decía, de que él se fijaba prácticamente en que las mujeres se les mira o se les analiza de acuerdo a sus zapatos, sus guantes. O sea, de esa forma como que daba a entender que era su personalidad y todo ello. Pero justamente cuando hablaban de eso, Clarissa Dalloway sentía como una compasión entre los guantes pero los zapatos. Pero hay una parte donde que su hija Elizabeth, su hija que era una jovencita, era como que era muy indiferente ante ello, ante todas las situaciones que estaban pasando, porque era como que Clarissa no pisaba tierra ante la sociedad, o sea, ante la problemática que estaba sucediendo dentro de que era la primera, que había acabado recién la Primera Guerra Mundial, y ella como que ante ello quería hacer la fiesta, y era como que no era muy lógico. Luego ella sentía compasión por los guantes, pero su propia hija, Elizabeth, se mostraba indiferente. Los guantes y los zapatos le importaban un comino. Todo lo que podía surgir durante los acontecimientos de su madre, de la vida dentro de su familia, le importaba un comino. A ella más que todo le gustaba estar con la señorita Kilman, que obviamente criticaba mucho a las mujeres que estaban ahí, pues que estaban, o sea, de manera tan refinada y que tenía una perspectiva, unos pensamientos de una forma muy diferentes a las que ella pensaba. Pero obviamente era como que la respetaba pues, pero igual. Y es donde cuando dice un comino, le importaba un comino. Un comino, pensó mientras seguía avanzando por Winter Street, camino de una tienda en la que se reservaban flores cuando daba una fiesta, porque ella justamente, Lucy estaba tan ocupada en la escuela y ella no podía ir a comprar y hacer todos los preparativos. Por eso se fue la misma Clarissa Dalloway. Y es donde comienza a recordar aquella mañana todo lo que había sucedido. Luego de esto, dice, un comino, pensó mientras seguía avanzando por Winter Street. Y luego ya nos van situando donde dice, sí, ¿por qué no se lo odiaba a ella, sino a la idea de ella? Porque incluso la señorita Kilman, justamente lo que mencionaba, que no odiaba prácticamente lo que ella era, sino sus ideas. Dice, sí, porque porque no se la odiaba a ella, sino a la idea de ella. Y sin duda alguna llevaban incorporadas muchas cosas que no eran de la señorita Kilman. Se había convertido en uno de esos espectros con los que se lucha por la noche, unos espectros que se ponen a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la mitad de la sangre. Ella la hubiera amado, pero no en este mundo, prácticamente. Ella, la señorita Kilman, que prácticamente Elizabeth, que deseaba estar más con ella que con su propia madre, dice. De todos modos, ahora eran inseparables. Y Elizabeth, su propia hija, comulgaba, y cómo vestía y cómo trataba a los invitados que no le caían bien. Era prácticamente que Elizabeth tenía la misma imagen, la misma perspectiva, la misma manera de reaccionar frente a las cosas que no le gustaban. Luego ya nos sitúan ya sobre ciertos acontecimientos, sobre Septimus. Después hablan justamente sobre la violenta explosión que hubo, y a través le dio como que se hizo dar un salto a la señora Dalloway y obligó a la señora Pym ir a un escaparate y a pedir disculpas procedidas de su automóvil. Luego de ello ya nos habla
sobre, dice, el vínculo del primer ministro, y es donde ingresa ya Séctimos, donde conocemos a ese personaje que también es parte de ese flujo de la conciencia, en la cual él estaba enfermo, pero prácticamente no enfermo físicamente, sino emocionalmente. Estaba un poco mal en la cabeza, por decirlo así. Dice, Séctimos Quare Smith, que se encontró con el paso obstaculizado, lo oyó. Séctimos Smith, de unos 30 años, pálida la cara, nariz ganchuda, calzado con zapatos marrones y ataviado con un desliz. Él era un hombre que, bueno, justamente nos menciona a su mujer. Nos habla de ella, que dice, vamos, Séctimo, dijo su esposo, mujer penuda, era una mujer de un rostro muy pálido, delgado, y una muchacha italiana. Ella se llamaba Lucrecia. Incluso la propia Lucrecia era como que nos dice, aquí nos narra que no tenía mucho interés, o sea, por él, porque ante su enfermedad, porque incluso decía, si por ella fuera, él estuviera muerto, porque era como que ya no había ese interés, ese amor que antes tenía hacia él, porque como era joven y decía, que ella trataba de seguir las indicaciones que le había dicho el doctor, para que su mirada de Séctimos no esté solamente en el vacío, en otro mundo, sino que trate de ver la realidad de hoy en día, porque justamente estaban saliendo de una guerra mundial. Luego ya viendo toda esa trama, ¿no? Todo esto nos sitúa donde Séctimos estaba enfermo, y es donde nos describen que él sufría de sobresaltos, y su mujer Lucrecia decía que para ella, si estuviera muerto, era lo hubiera preferido, pues. Y es donde gira toda la historia, donde dice, era incapaz de seguir sentada a su lado cuando le daban aquellos sobresaltos. Ahí esto se está refiriendo a su esposa Lucrecia. Era incapaz de seguir sentada a su lado cuando le daban aquellos sobresaltos y cuando no la veía, y cuando lo transformaba todo en algo horrible: cielo, árbol, niño jugando, carros rodeando, silbando, todo cayendo, todo era horrible. Séctimos ha estado trabajando. Pensó que amar la convierte en un ser solitario. Séctimos había luchado, era valiente, ahora ya no era Séctimos. Se ponía el sombrero nuevo y Séctimos ni se daba cuenta, y era feliz sin ella. Él prácticamente vivía en su mundo, y ella era como que se daba cuenta, pues, que él estaba enfermo, pero dentro de ello ella no era muy empática en ese aspecto, porque como ahí dice la obra, ella decía que Séctimos era muy egoísta, e incluso al principio yo pensé que realmente él no le importaba nada, le daba igual todo, pero en realidad es que él no estaba en su conciencia de lo que él estaba haciendo, porque él estaba enfermo psicológicamente. Dice, era ella quien sufría, pero no podía contárselo a nadie. Dice, no había nadie. Sus palabras se desvanecieron, porque ella trataba de decirle, contarle las cosas, lo que estaban sucediendo, y él era como que estaba en otro mundo. Ya, y luego ya nos va describiendo sobre el esposo de Clarisa, Richard, cuando se aparece, y justamente dice sobre el vestíbulo de su casa. Nos comienza a describir sobre los celos vulgares. Los celos vulgares no podían separar a Clarisa de Richard, porque justamente es cuando llegó Peter de Clarisa, sintió muchos celos, y quería tratar de decir que él sepa que lo mucho que la amaba, pero en realidad era para sacarle celos a él, pues ya se sabe. Y él decía, Clarisa sustentaba que le fallaba algo, pero no era la belleza y tampoco la inteligencia. O sea, era a Richard, pues sentía un poco, como hombres, ese sentimiento que se mostraba. Era una súbita revelación, un placer cuando el rubor que uno intenta contener y después de extenderse hacia una seda de expansión, el rubor llega hasta su último fin.
Y es donde ahí nos va situando toda esta vida de esta de esta señora, Clarissa Dalloway, incluso es la señora de Dalloway. Nos presenta y ya luego nos vuelve a situar de un momento, era como que iba, venía, y es donde está el centro de pensamientos y esos sucesos. Nos comienza nuevamente a hablar sobre los preparativos que iba a haber. Nos presenta nuevamente la fiesta, la preparativa, sitúa a Lucy, a Lady Angela, a Clarissa, que justamente nos sitúa a la princesa, que le decían princesa Mary, y él nos hablaba también sobre el vestido de ella, que se la había rasgado y todo eso. Porque decía Lucy era Lady Angela atendiendo a la princesa Mary, que la princesa Mary era la señora Dalloway, y obviamente Lucy era su sirvienta. Justamente luego cuando llega de la India Peter, le dice que ella me va a atender, así todo medio loco, diciendo que ella me va a atender, que no sé cuánto. Y cuando llega y dice, qué horror, le dice, qué horror, o sea, porque por la forma en que había gritado, y era como que ella no le importaba, pues, pero era como que, pero dentro de ello, Clarissa se acordaba de que ella hubiera sido muy feliz con él, y no, o sea, no con Richard, porque empezaba a recordar todo lo que ellos habían pasado y todo eso. Porque dice, ¿por qué inducirle a volver a pensar en el pasado? ¿Por qué hacerle sufrir después de haber torturado de manera tan infernal? ¿Por qué? Y es donde Clarissa le pregunta a él si recordaba el lago, de acuerdo a lo que ellos habían pasado en su adolescencia, cuando eran pareja. Tú allá, cuando Peter le contaba pues a ella que se había enamorado de una mujer de la India, conversaba con Clarissa y ella como que se lamentaba. Y ella se lamentaba mucho pues porque a pesar de lo humorista que había sido dentro de su relación Peter, ella se lamentaba, de verdad, se lamentaba todo el por qué estaba viviendo todo eso. Decía, si me hubiera casado con él, gozaría de esa alegría todos los días. Y obviamente era lo que ella se reprochaba a sí misma. Dice, llévame contigo, pensó Clarissa impulsivamente, o sea, entre su pensamiento, porque justamente Peter ya se iba a ir. Fue como si los 5 actos de una obra teatral muy excitante y conmovedora hubiera terminado, y Clarissa hubiera vivido toda una vida en su transcurso, y hubiera huido y se hubiera vivido con Peter, y ahora todo hubiera terminado. Y es donde cuando se retira Peter, porque justamente ahí está mi Elizabeth, y él siempre se refiere, ¿por qué tuvo que decir mi Elizabeth, cuando podía decir, ahí está Elizabeth? Y ella le grita pues cuando él se está yendo, y él como que le ignora, le dice, Peter, mi fiesta, acuérdate de mi fiesta esta noche. Y él como que, ay, mi fiesta. Y es donde él luego decía que Clarissa lo había rechazado, pues, y luego dice, Peter Grice, que ahora estaba realmente enamorada por primera vez en su vida, Clarissa se había endurecido, pensó. Y es donde Clarissa decía que los sacrificios cesan, que el tiempo es tan mástil que de una forma a otra todo vuelve a cambiar. Y ya luego dice, le retiene cierto dolor por el pasado, cierta preocupación por el presente. Y es así como se va transcurriendo toda esta historia de una manera muy diferente. Porque incluso nos menciona luego ya sobre Sally, su amiga, que era muy atractiva, que era una mujer morena, y habla sobre mí esos pensamientos que tenía sobre Peter. Incluso había como que ella reprochaba que porque Sally había tenido un hijo, y ella decía que por qué, si era una mujer tan joven, que no se hablaba, un montón de cosas, ¿ah? Luego ya dice Sally, que era mejor amiga de Clarissa Dalloway, y luego ya nos comienza a tanto de nuevo con Clarissa, que decía que siempre tuvieron o sea, era como que ellos mismos se respondían de cierta forma, sin decirse nada, solo quizás a veces con la mirada era como que se conectaban. Decía, siempre tuvieron esa extraña capacidad de entenderse entre sí sin palabras.
Y Clarisa sabía siempre directamente cuando él la censuraba. Entonces hacía algo muy evidente para defenderse, cual lo del perro, pero Peter jamás caía en la trampa. Siempre comprendía las verdaderas intenciones de Clarisa. No decía nada, desde luego, se limitaba a callar, con expresión ceñuda. Muy a menudo sus peleas comenzaban así. Y es como que ella decía que ella no podía desahogarse de todo lo que estaba sintiendo, y era como que ella se mostraba con una faceta muy diabólica y decía Dios que la amaba. Tenía Clarisa Dios que la amaba, o sea que Peter, a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del tiempo, él seguía enamorado de Clarisa. Dice, Peter volvió a perseguir esta mañana al hablarle cierta impenetridad. Sin embargo, bien sabía Dios que la amaba. Tenía Clarisa cierto extraño poder de tensarle a uno los nervios, de transformarlos en cuerda y en violín. Luego nos empieza hablando sobre la tía Elena, que había estado ella como que inmóvil, no decía nada en esa fiesta. Luego ya para finalizar y no hacerlo más extenso este conversatorio, esta narración, nos sitúa ya cuando Peter ya se iba a ir a la India nuevamente y dice, y era su hija, esto hizo feliz a Elisa, pero su pobre perro estaba aullando. Richard ha mejorado, dijo Sally, voy a hablar con él, me despediré. Y levantándose Lady Russell añadió, ¿qué importa el cerebro comparado con el corazón? Iré contigo, dijo Peter, pero siguió un instante sentado. ¿Qué era aquel terror? ¿Qué era aquel estasis? ¿Qué era aquel estasis? Se preguntó Peter. ¿Qué es esto que me llena de tan extraordinaria excitación? Es Clarisa, dijo Peter. Sí, porque allí está ella. Y es así como termina la historia, una historia muy amplia y muy bonita, que quizás nos puede confundir de cierta manera por su estilo de cómo plasman los acontecimientos dentro de los pensamientos de los personajes. Y es así que los sigo invitando a esa lectura de La señora Dalloway como las anteriores obras que se han seguido narrando, y así fue como termina La señora de Dalloway. Muchas gracias, para otra oportunidad. Y Clarisa hubiera podido ahorrarse su compasión, porque Peter era perfectamente feliz, según le decía, totalmente feliz, pese que no había hecho nada de aquello de lo que hablaban. Su vida entera había sido un fracaso. Eso también enfurecía a Clarisa.